Bienvenidos una vez más a este estudio de nuestra matemática. Hoy vamos a analizar o a recordar cómo se soluciona inecuaciones o desigualdades lineales. Y vamos a partir de un ejemplo. Aquí tenemos una desigualdad, una inecuación. Como vemos, a diferencia de las igualdades, el signo de relación puede ser mayor, mayor o igual, menor o menor o igual. El proceso es similar siempre y cuando tengamos cuidado en el signo, que ya lo vamos a ver más adelante. Si nosotros en esta ecuación, al 2 que estaba restando lo pasamos al otro lado, pasaría a sumar. ¿Sí? Se aplica en su mayoría la transposición de términos. Reducimos los términos semejantes y no hay ningún inconveniente hasta el momento. Asimismo, lo que está multiplicando pasa a dividir siempre y cuando el número que pasa a dividir o que le dividamos sea un número positivo. En este caso, el 3 como es positivo pasó a dividir y no hay ningún inconveniente. Le simplificamos y nos queda que la x va a ser el conjunto de todos los valores que sean mayores o iguales que el 2. Así lo leemos. ¿Qué números son mayores o iguales que el 2? Si dibujamos una recta numérica, si tenemos el 2, todos los números que son mayores que 2 serían desde 2.001, etcétera, 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 hasta el infinito. Positivo. Como la solución implica al 2, el 2 es parte de esta solución, por eso le vamos a pintar esta partecita indicando que el 2 es parte de esta solución. Este subconjunto, si recordamos, aquí tenemos toda la recta real. Estos subconjuntos se denominan intervalos. Y aquí tengo un intervalo infinito que en un extremo está el 2 incluido y se va hacia el más infinito. ¿Cómo lo escribimos esto en forma de intervalo? X va a pertenecer a este intervalo, donde el 2 es cerrado porque es parte de la solución, ¿sí? Y se va hasta el más infinito. ¿Cómo sabemos que es parte de la solución? Porque debajo del signo mayor está una línea que indica que puede ser mayor o igual. ¿Sí? Entonces, cuando está con el igual, es cerrado y gráficamente le pintamos. Esta misma respuesta es escrita en forma de conjunto. ¿Sí? Aquí tengo la gráfica. Aquí está escrito en forma de intervalo y ahora lo vamos a escribir en forma de conjunto. ¿Sí? ¿Qué significa esta primera parte? Significa que la x que estamos buscando pertenece a los números reales, es decir, cualquier número real, tal que este número real sea mayor o igual que 2. ¿Sí? Y lo podemos comprobar con cualquier número de una recta real. A diferencia de las ecuaciones, en las ecuaciones encontrábamos valores puntuales o exactos o precisos para la incógnita. En cambio, en las inecuaciones hay un conjunto, son varios números que cumplen la condición. Por ejemplo, el 3, el 4, el 2.7. ¿Sí? Son mayores o iguales que el 2, incluso el 2. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una ecuación y una inecuación. Tenemos que en las inecuaciones hay varias soluciones, hay un conjunto de soluciones que las podemos expresar por medio de intervalos, que ya los habíamos visto. En este caso nos dio como resultado un intervalo infinito. Si vemos otro ejemplo, utilizamos la transposición de términos, ¿sí? Recuerden, lo que pasa de un lado al otro lo hace con la operación contraria. El menos 2 pasó a sumar y el 3x se volvió a este lado como menos 3x. Al reducir los términos semejantes, nos queda esta expresión y finalmente nos dice que la x será cualquier número menor que un medio. ¿Cuáles son los números menores que un medio? Es decir, todos los números que estén a la izquierda de un medio.
Pero en este caso no lo vamos a incluir a un medio. Entonces le vamos a simbolizar poniéndole aquí un círculo sin pintar. Significa que va a estar abierto, es decir, no puede ser un medio. Está tan próximo a un medio, pero no es. ¿Sí? Está muy cerquito. Un medio es 0.5. En teoría estaríamos llegando a 0.4999999, pero no a 0.5. Es lo que indica este círculo sin pintar, que es abierto. ¿Y cómo lo representábamos en forma de intervalo? Poniendo el corchete en la forma contraria a la habitual, que ya lo habíamos visto anteriormente en otra clase. Y para escribir en orden, no se olvide que un intervalo o esta representación es lo que sucede aquí. ¿Quién está a la izquierda? El menos infinito. ¿Y quién está a la derecha? El un medio. ¿Sí? ¿Y cómo expresamos esto en forma de conjunto? Nuevamente ponemos que la X es cualquier número que pertenece al conjunto de los números reales de menos infinito más infinito, pero que cumplen esta condición. ¿Cuál es esta condición? Que la X es menor que un medio. ¿Sí? Muy bien. Les había dicho que todos los procesos de las ecuaciones, o la mayor parte, se aplican, menos una. Y ya le vamos a ver la lógica de por qué. Si nosotros hacemos la transposición de términos, no hay ningún inconveniente. El que suma pasa a restar y el que resta pasa a sumar. ¿Sí? Al reducir los términos semejantes tenemos aquí un problema, una dificultad, que hay que prestarle mucha atención. El número que le multiplica a la incógnita es un número negativo. Entonces, ahí hay que tomar una nota. ¿Qué sucede cuando yo tengo mi incógnita afectado por un número negativo? El otro lado no importa, pero aquí sí importa porque se supone que le vamos a pasar a dividir. ¿Sí? Y algo pasa con los números negativos que queremos que nos demos cuenta y vamos a partir de un ejemplo. Si nosotros tenemos esta relación que es verdadera, sabemos que el 4 es menor que 7. Pero ¿qué pasa cuando comparamos estas dos cantidades con el signo opuesto, es decir, dos números negativos? ¿Sí? El menos 4 es mayor que el menos 7. Entonces aquí pasa algo con el signo. ¿Sí? Si volvemos otra vez, teóricamente, a esta inecuación, yo le estoy multiplicando por menos 1. ¿Sí? Al multiplicarla por menos 1, ¿qué sucedió con este signo? Cambió de sentido. ¿Sí? De mayor que se convirtió en menor que. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos o dividimos a una inecuación por una cantidad negativa, el signo de la relación cambia. ¿Sí? ¿Cuándo va a pasar esto? Nota, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando el número que está multiplicando la incógnita es negativo. Ahí vamos a utilizar esta observación. Ya, volvamos a nuestra ecuación que estábamos solucionando anteriormente. Aquí tengo esta ecuación. Como la incógnita está negativa, le vamos a cambiar de signo, le vamos a multiplicar por un número negativo. Pero ¿qué sucede si es que a una inecuación, a una desigualdad la multiplicamos por un número negativo? Cambia de sentido, ¿sí? Aquí tenemos mayor o igual, ahora tenemos menor o igual. Y ahora sí, como la incógnita está positiva, sí la podemos pasar a dividir al otro lado. Hacemos las leyes de signos y nos quedó esta nueva relación. ¿Cómo la solucionamos? Le graficamos. ¿Qué números son menores o iguales que el menos 3? Si comparamos dos cantidades, recuérdelo siempre, es menor el lado izquierdo. Y si es que comparamos para el otro lado, siempre va a ser mayor el que esté a su lado derecho. Entonces, ¿qué números son los que están menores que el menos 3? Los que están a su izquierda. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia menos infinito. No sabemos hacia o hasta qué punto llega. Solamente le indicamos o le ponemos una referencia de que nos vamos hacia
el infinito negativo. Y el menos 3 sí está incluido, porque está con el signo igual, ¿sí? Por eso le pintamos. ¿Cómo escribimos esto en intervalo? Lo volvemos a recordar. El que está a la izquierda es el menos infinito y el que está a la derecha es el menos 3. Y donde está cerrado, le dejamos el corchete en la forma habitual. Y donde es abierto, los infinitos, o donde va a estar el infinito, siempre va a ser abierto. Siempre. Porque no conocemos el valor exacto del menos infinito. Entonces, le ponemos esta representación con el corchete al revés, indicando que va a ser abierto. ¿Sí? Entonces, en el infinito, que nos indica esta flechita, va a estar abierto. Y finalmente, para escribirle como conjunto, nuevamente va a ser la X, tal que X es elemento de los números reales, siendo esta X menor o igual que el menos 3, que ya lo habíamos descrito, qué es lo que significa. Entonces, hasta aquí una pequeña revisión de aquellos detalles que debo considerar cuando soluciono una inecuación lineal con una sola incógnita. ¿Sí? Entonces, esperamos que se haya comprendido y nos estaremos viendo en una próxima ocasión, profundizando un poquito más con este tipo de inecuaciones y sus posibles aplicaciones. Les agradecemos y les esperamos en una próxima clase.